Un saludo, mi nombre es Roberto Augusto, bienvenidos a mi canal, el canal de editorial Letra Minúscula. Quiero hablarte en este vídeo de un tema polémico, que es el tema de la censura del escritor, de la censura del escritor, de la cancelación del escritor, de la autocensura del escritor. Es un tema sin lugar a dudas muy interesante, pero que puede suscitar muchas reacciones y muchas motivaciones. Escribir un libro en algunos países puede significar la cárcel o la muerte. Hay muchos países donde no hay sistemas democráticos, donde la expresión de tus ideas o de tu creatividad o el escribir sobre determinados temas te puede causar muchos problemas, hasta tal punto que tengas que irte al exilio. Muchos escritores a lo largo de la historia han muerto o han sido torturados o han sido encarcelados por expresar sus ideas libremente en un libro. Entonces, esto es muy antiguo y a pesar de que podemos pensar que en muchas sociedades, en las sociedades democráticas, el fenómeno de la censura ha sido superado, esto no es así. Por desgracia, hoy en día vemos que la censura está más viva que nunca, con este nuevo fenómeno que se llama la cancelación. ¿Qué es esto de la cancelación? La cancelación es que alguien dice algo o escribe algo, algún escritor dice en público o escribe en público o hace un artículo o un libro diciendo algo que algunas personas no están de acuerdo, y estas personas lo que hacen es la cancelación. Yo me pregunto quiénes son estos canceladores. O sea, cuando se dice que tal o cual escritor ha sido cancelado ¿por quién? ¿Por quién? ¿Quién tiene el derecho a cancelar a otro? Tú tienes el derecho a no leer un escritor. Puede ser que un escritor no te guste lo que escribe, no te gusta lo que piensa y que por lo tanto no quieras ni leer sus libros, ni ver las películas que se han hecho sobre sus libros, ni consumir nada de ese escritor. Estás en tu derecho a hacerlo, por supuesto que sí. Pero la cancelación va más allá. La cancelación significa que tienes que ser expulsado de la vida pública. Y luego esto, claro, tenemos este fenómeno de muchísimos escritores que supuestamente han sido cancelados y acosados por las redes sociales, sobre todo Twitter. Twitter es una de las redes sociales que tiene, para mí, bajo mi punto de vista, un lado más oscuro. Porque todo este fenómeno de la cancelación o de insultar a una persona públicamente por una jauría de haters, donde lo vemos es en Twitter, donde se critica sin parar a personas que pueden decir cosas que no son políticamente correctas. Por lo tanto, el escritor siempre está sometido a muchísima presión entre su libertad individual, es decir, lo que tú quieres realmente expresar y lo que puedes expresar sin tener que asumir consecuencias radicales para tu vida. Si tú expresas determinadas opiniones que no son políticamente correctas, esto puede costarte que las editoriales rechacen tus libros, que los lectores te rechacen, nadie más quiera leer lo que escribas, que además nadie te quiera publicar, que nadie te quiera hacer publicidad y que te quedes completamente marginado de todo. Entonces, esto muchos escritores lo saben y hemos caído en un fenómeno muy habitual hoy en día, que es la autocensura. Y esto es algo que siempre había existido, pero quizás nunca con una fuerza como hasta ahora. Y te puedo hablar de mi propio caso personal. Yo tengo opiniones muy fuertes sobre algunos temas polémicos y temas de los que preferiría no hablar públicamente. Y tengo libros escritos sobre esos temas. ¿Y cómo he sacado esos libros? Pues con seudónimos. Una manera de poder expresarte, pero sin tener que asumir las consecuencias del rechazo o de que otras personas no estén de acuerdo, es utilizar seudónimos. Los seudónimos se han utilizado siempre a lo largo de la historia para poder, no sé, por ejemplo, mujeres que se hacían pasar por hombres, o gente que tenía opiniones
que la sociedad de ese momento no podía aceptar, y esos libros han salido con seudónimos para evitar las consecuencias que tiene todo eso. Por ejemplo, yo tengo una gran responsabilidad, que es que no estoy solo, es decir, tengo una empresa detrás. Entonces, cuando tú no eres solamente un escritor, sino que eres un empresario, el tema de la censura o de la autocensura es todavía mucho más fuerte. Porque no es lo que te pueda pasar a ti, porque lo que te pueda pasar a ti igual te da igual. Pero cuando tienes muchas personas trabajando para ti, como es mi caso, por ejemplo, hay muchas familias que viven del trabajo que tú le das, tú tienes que tener la responsabilidad de evitar ciertos temas que puedan herir sensibilidades y que puedan dañar a tu propia empresa. Por eso muchísimos empresarios no quieren conceder entrevistas, ni quieren salir en las redes sociales, ni quieren hablar de ciertos temas. ¿Por qué? Porque tienen mucho que perder y poco que ganar. Es decir, al final, lo que pueda pensar un empresario, si eso no es políticamente correcto, si eso no es aceptado, eso puede hacer que mucha gente decida no comprar los productos o servicios de esa empresa, y que por lo tanto esa empresa se vea perjudicada. Por eso muchísimas personas, dueños de empresas importantes, no hacen declaraciones en los medios, o si hacen declaraciones son muy medidas, muy controladas y nunca de temas polémicos para evitar que esto pueda dañar a su empresa. Hoy en día, por desgracia, muchas personas no son capaces de separar al escritor de su obra. Y este es un tema muy interesante, de si se puede separar al escritor de su obra. El otro día estaba hablando con una persona y estábamos hablando de Mario Vargas Llosa. Estábamos hablando de este escritor, premio Nobel de Literatura, y me dice, no me gusta. Digo, ¿y por qué no te gusta Mario Vargas Llosa? Digo, ¿has leído algo suyo? Y me dice, no. Pero no me gustan sus opiniones políticas, no me gusta lo que piensa ni lo que representa, y por lo tanto jamás leería un libro de esta persona. Claro, esto es una visión muy fuerte, o sea, porque no te guste lo que piensa políticamente un autor, ya no vas a leer lo que escribe. ¿Es posible? ¿Debemos separar al autor de la obra? Yo creo que sí. Yo admiro muchísimo a escritores cuya visión política no estoy de acuerdo. Pero tengo que entender que una cosa es la persona y otra sus obras. Sus obras me pueden gustar muchísimo y no gustarme la ideología que hay detrás de esas obras o la ideología que tiene el autor en algunos temas, en otros sí. También puede ser que una persona tenga una opinión en un tema que no sea igual a la tuya, pero eso no significa que su obra no tenga valor. O sea, creo que muchísimas personas tienen, bajo mi punto de vista, una mentalidad demasiado intolerante. En una sociedad democrática tenemos que aceptar que hay personas que no piensan lo mismo que tú, que quizás no te guste oír sus opiniones, pero eso no significa que tengas que cancelar o hacer una X a esa persona y rechazarla totalmente simplemente porque no coincidís en algún tema. Hay escritores que han decidido asumir totalmente las consecuencias de una libertad radical. Es decir, yo pienso esto, voy a decir todo lo que pienso, y si soy cancelado, me echan de las editoriales, me insultan en Twitter, estoy dispuesto a asumir las consecuencias. Eso hay mucha gente que lo ha hecho, y hay gente que ha sufrido las consecuencias de esa censura que hay actualmente, que es una censura, no sé, no es legal porque la mayoría de países democráticos prohíben la censura, pero es social. Hay una censura social, hay una censura de los medios de comunicación y hay una censura de las redes sociales. Tengo incluso la sensación, y me gustaría saber si estás de acuerdo o no, de que hoy en día somos menos libres que hace 20 años. O sea, yo a veces leo libros de hace 20 años o veo vídeos en YouTube antiguos de hace 20 años y tengo la sensación de que hace 20 años o 30 años o incluso 40 años éramos en cierto sentido más libres, porque era más fácil hablar de ciertos temas. Hoy en día todo el mundo parece ser que pertenece a alguna clase de minoría perseguida,
si dices cualquier cosa, todo el mundo se siente ofendido enseguida, todo el mundo se siente que le estás atacando cuando igual no le estás atacando, etcétera, etcétera. Y esto está repercutiendo muchísimo en las obras literarias. Creo que los escritores tienen más miedo que nunca a decir ciertas cosas en sus libros. O sea, porque han visto lo que le ha pasado a otras personas que han decidido asumir su libertad radical y hablar de todo, sin ningún tipo de censura. Por lo tanto, esta es una decisión que tiene que tomar cada uno. No creo que nadie sea mejor ni peor por decidir no hablar de ciertos temas. Yo, por ejemplo, he decidido que no quiero hablar de ciertos temas en público. Y ya está. O sea, ni de política, ni de religión, ni de temas sociales, ni de temas controvertidos. Tengo mis opiniones, pero mis opiniones son privadas. No las voy a exponer en este canal. No le interesa a nadie en realidad, no tienen ningún valor, tienen el mismo valor que pueden tener las tuyas. Entonces, no gano nada hablando de eso y puedo perder mucho. Pero entiendo que otras personas tengan otra visión y decidan hablar de todo abiertamente. Eso también debe ser respetado. Bajo mi punto de vista, la censura de escritor es terrible. Es terrible no entender, además, que un escritor es un reflejo de su época. O sea, el intentar juzgar con criterios actuales, con, digamos, modas o visiones del mundo actuales o formas de ver la realidad del presente, obras del pasado, no tiene ningún sentido. Acusar a Aristóteles de, no sé, de esclavista, creo que no tiene mucho sentido, porque estamos hablando de un señor que vivió hace más de 2500 años. O sea, el mundo hace 2500 años era muy diferente ahora. ¿Significa que no podemos leer Aristóteles porque en alguno de sus libros hablaba a favor de la esclavitud? No, evidentemente la esclavitud es un error. Sí, es un error, claro, está mal. Pero tenemos que entender esa obra en ese contexto histórico. Y no podemos juzgar con categorías del presente obras del pasado. Tenemos que juzgar cada obra en sí misma dentro de su contexto histórico y quedándonos con lo mejor. ¿Qué sentido tiene cancelar a Aristóteles? Es que eso no tiene ninguna lógica. Por lo tanto, yo creo que debemos de intentar ser más tolerantes, aceptar que otras personas tienen visiones e ideas distintas y personalmente yo leo autores de todo tipo de ideología, de todo tipo de visión del mundo. Y lo que me importa es la calidad literaria de sus libros, no sus opiniones políticas, sociales, etc. Sino lo que me puede aportar literariamente ese autor y si disfruto leyéndolo al final y dejando de lado otras consideraciones políticas. Al final la política y todos estos temas polémicos, sociales, lo que acaban es manchándolo todo. Yo personalmente lo que quiero es quedarme con la pureza de la literatura. O sea, yo quiero leer Aristóteles y disfrutar de leer Aristóteles. Y me da igual si ha sido cancelado en Twitter por no sé quién. No sé quién tiene derecho a cancelar a otro. Tú tienes derecho a no leer a un autor porque no te gusta o no estás de acuerdo con su opinión. Pero esta idea de intentar destruir públicamente y socialmente a una persona porque no piensa como tú en algún tema, para mí es un pensamiento absolutamente antidemocrático y no estoy para nada de acuerdo. Los escritores tenemos que luchar contra esa censura y también contra la autocensura. Una autocensura que limita nuestra creatividad. Pero yo también entiendo que vivimos en sociedad, al final el libro es un producto social que van a leer muchas otras personas y tú tienes que decidir, y esto es algo muy personal, hasta dónde estás dispuesto a llegar. ¿Qué estás dispuesto a decir en tu libro? Y qué roturas de ideas, no sé, de tabús sociales estás dispuesto a asumir. Gracias por escucharme, espero que esta reflexión sea interesante para ti. Ya sabes que si quieres publicar tu libro en Editorial Letra Minúscula, podemos ayudarte sin censuras de ningún tipo. Nosotros publicamos todo tipo de libros, no entramos a valorar el contenido ideológico de las obras y escríbenos a contacto@letraminúscula.com. Visita nuestra página web letraminúscula.com. Hasta un próximo vídeo y vive tu sueño de ser escritor.